Muy bien, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Qué gusto saludarlos, qué gusto saludarlos. Muy bien, mientras se van integrando, vamos mirando un poco la lista rápidamente. A ver, Rodríguez Marcos, Presente, doctor. Hugo, Presente, doctor. Salas Tucto, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Rojas, ¿qué es el problema? Palomino, Rojas Ramírez, presente, doctor. muy bien. Palomino, Presente, doctor. Buenas noches. William Ortiz, Presente, doctor. Donaire, Presente, doctor. Buenas noches. Calderón, Presente, doctor, buenas noches. de Mejía, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Orbegoso, no, perdón, Orbeso, perdón, Laurencio, Buenas noches, doctor. Presente. Ramos, Presente, doctor, buenas noches. Tafur, Presente, doctor. Rufino, Santana, Presente, doctor. Buenas noches. Rufino, Camargo, Camargo Rodríguez, presente. Disculpa, Camargo Rodríguez, sí. Presente. Martínez, Presente, doctor. Buenas noches. muy bien. Candia, Presente, doctor. Buenas noches. muy bien. Salcedo, Presente, doctor. ya. Doctor, buenas noches. Llamo Manosalva Hurtado. Manosalva, muy bien. Manosalva, muy bien. Presente, doctor. Buenas noches. Valentina, Doctor, buenas noches, alcalde. noches, Carmela Robles, por favor. Doctor, alcalde, perfecto, muy bien. Alcalde, Buenas noches, Orellana Malqui. doctor, buenas noches. Se Marcelina escuchó Ocasio, Ramos doctor. Cervantes, que dije presente. Compañeros, Correcto, sí, está bien. Por favor. Brigada Alex, presente. Buenas Ya, Doctor, noches. muy bien, Orellana brigada, Malqui, Quisquelaya. presente. Más Doctor, orden. estoy tomando lista, más respeto, chicos. A ver, Aucasi, Presente, doctor. muy bien. Doctor, buenas noches. Roque Pizarro, presente. Ya Roque, muy bien, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches, Orellana Malqui. Ya le pasé Campos, Doctor, buenas noches. Presente, Campos. Doctor, muy estoy bien. llamando, por favor. Doctor, buenas noches. Campos, presente. Ya, muy bien. Obregón, Doctor, me llamó Orellana. Orellana, así es, Obregón. Buenas noches. Ore Córdoba, doctor. Ya, está bien, Obregón, Presente, doctor. Buenas noches. muy bien. León, León, presente, doctor. muy bien. Zulca, Presente, doctor. Buenas noches. Castro, Doctor, buenas noches, Castro presente. muy bien. Ascona, Doctor, buenas noches, presente. ya. Lara, Presente, doctor. Buenas noches. Condeso, Buenas noches, doctor presente. Arango, Presente, doctor. Miriam Adauto, Presente, doctor. no la veo a su hermana. Aquí estoy. Ya, perfecto, muy bien, muy bien. Obando, Doctor, buenas noches. Presente. Obando, perfecto.
Ahora sí, ¿a quién me he llamado? Quispe Nuñovero, doctor. Carmela Robles, doctor. Ah, por Carmela favor, un ratito. Quispe Quispe Nuñovero. ¿Y Nuñovero. a quién más? Robles. ¿Robles? Doctor Ramos Cervantes, yo le dije presente, pero no sé si me Hace rato, escuchó. así está bien, no hay problema, por favor. Ya lo que he llamado está bien. Ya. Doctor, buenas noches. Jerónimo, muy bien. ¿Quién más? Gracias. Profesor Tristán. Tristán, muy bien. ¿Quién más? Gamarra Prado. Gamarra, ya, muy bien. Tolentino, Doctor. Quispelaya Gamarra, doctor, presente. ya hace rato lo llamé, perfecto. Carmela Tolentino, Robles, doctor. ¿cómo? Carmela Robles. Robles también, perfecto. Tolentino, Gracias. listo, muy bien. Sarabia Ramírez, profe. Sarabia, usted faltaba, muy bien, correcto. Candia, está bien, listo. Muy bien. Entonces vamos a enfrascarnos en nuestra tarea del día de hoy, tratando de avanzar lo máximo posible y ojalá lleguemos a buen puerto como está preparado. Doctor, Vamos este, entonces rápidamente. Valentino. Ya, Tolentino, perfecto, muy bien, ya, muy bien, seguimos. doctor, disculpe, ¿nos podría brindar luego los temas de seminarios, por favor, los 5 que faltaban? Sí. Ahora se los dejo de todas maneras. Muchas gracias, doctor. Ya. El día de hoy vamos a revisar todo lo que concierne al estadio de embarazo y lo que es la función hormonal. Un tema bastante amplio en su concepción y muy definido en su accionar. Es muy importante que entendamos qué significa la función hormonal dentro de lo que es precisamente este estado muy especial que es el estado del embarazo dentro de todo lo que significa el fenómeno reproductivo. Fenómeno reproductivo igual función hormonal. Sin función hormonal no existe, no podría ser posible este fenómeno reproductivo y vamos a ver por qué. Entonces recordamos que el fenómeno reproductivo en los seres vivos y en los humanos, en nosotros, consciente y persiste en procesos especiales de adaptación del organismo materno, porque fundamentalmente en todos los seres vivos es en la hembra donde se suceden todos los eventos realmente reproductivos, ¿cierto? Entonces en este organismo proceden y se suceden procesos muy especiales que conllevan esta especial adaptación del organismo materno, en este caso en nosotros. Recordamos que efectuada la fertilización, el proceso de fertilización, llámesele la fecundación, que esto sucede dentro de todo un programa hecho previsto en el organismo materno, teniendo en cuenta que el producto de la gestación, llámesele, y antes de que haya producto de la gestación, el mismo evento, la presencia del gameto masculino, acuérdense que la fecundación o fertilización es la conjunción de ambos gametos, y esta conjunción ocurre dentro del organismo femenino, llámese el organismo materno. Entonces, desde que el espermatozoide ingresa al organismo femenino, es realmente un cuerpo extraño. Ya esto lo hemos conversado, pero tenemos que insistir porque es muy importante que conceptuemos y no perdamos de vista este fenómeno. Si es un cuerpo extraño, el organismo materno tiene su propio sistema defensivo. Propio es entonces que hay que entender por qué es que deben estar presentes una descarga nominal de más de 6 millones de espermatozoides para que felizmente en un proceso reproductivo inicial
uno llegue a participar en este fenómeno de fecundación o fertilización. Entonces, este organismo materno empieza, cuerpo extraño en un organismo empieza desde el mismo momento la presencia del espermatozoide. Conseguida la fecundación o realizada la fertilización, el producto sigue siendo un cuerpo extraño que se desarrolla dentro del ambiente materno. En principio debemos recordar que desde el mismo momento que empieza en la presencia del gameto, el masculino tiene su propio sistema de supervivencia. No tanto por el problema defensivo, que hay un sistema defensivo que lo va a hacerse presente, lo va a atacar, sino en el aspecto nutritivo per se. Entonces, el gameto, pero una vez fortalecido, una vez formalizado el cigoto, también existen procesos nutritivos muy propios. Primero del mismo cigoto, pero que el organismo materno también prevé todo un sistema de sustentación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que teniendo en cuenta que es un organismo extraño dentro del organismo materno, se establece un sistema de protección inherente, un sistema de protección un estado de protección para permitir que progrese. Y precisamente ese estado de protección es en base a una especial forma de producción hormonal. Una especial forma, llámesele acción hormonal específica para precisamente este proceso reproductivo. De tal manera que no nos olvidemos que tenemos el concepto y tenemos que conceptuarlo también en el hecho de que el cuerpo extraño debe conducirse dentro del concepto parasitario. El parásito vive del hospedero. Él como huésped vive del hospedero. Por lo tanto, tiene que tener la suficiente metodología para adecuarse y persistir en su proyecto de progresar. De tal manera que en este caso, de nuestro proceso reproductivo, es que somos testigos y comprobamos que hay eventos definidos y coordinados, mecanismos definidos y coordinados multifuncionales para precisamente garantizar un desarrollo exitoso. Fíjense, toda una perorata ¿para qué? Para mantener un concepto único de este fenómeno reproductivo. Ejecución de procesos definidos y coordinados. Esto quiero que lo recuerden porque vamos todavía a discutir un poco hacia adelante a qué nos referimos. Muy bien, de tal manera que efectuada esta fecundación y ya establecido todo lo que deviene, porque estamos hablando siempre en un proceso exitoso, es decir, un espermatozoide que ingresa en un momento propicio que hay óvulo y que precisamente ocurre la fertilización y empieza este fenómeno de la nueva vida en el sentido que se constituye un nuevo organismo y no hay vuelta atrás, todo va hacia adelante. Entonces, ocurre el cigoto, se forma el cigoto y se establece todo un proyecto celular para conformar el embrión, lo que viene el embrión. De tal manera que hay un sistema orgánico que lo sostiene. Este sistema orgánico, o sea, hay un órgano sistematizado que es precisamente lo que reconocemos como la famosa placenta. ¿Sí? Todo esto para llegar a este concepto de la existencia de este órgano denominado placenta. Entonces, esta placenta es precisamente el órgano responsable
de otorgar al producto de la gestación todos los elementos sustentatorios de su desarrollo prenatal. ¿Cierto? Estos elementos tienen que mirar en la nutrición, el uso del oxígeno y todo el sostenimiento intraútero, ¿cierto? Se nutre, se oxigena y se mantiene dentro de ese concepto parasitario sostenimiento intraútero. Fíjense que hasta ahí seguimos desarrollando este concepto. De tal manera que este sostenimiento intraútero se reconoce precisamente como una función de este órgano placentario, como una gran producción de formación de sustancias, y que la placenta se comporta como un órgano glandular. Un órgano glandular que tiene lógicamente una función endocrina y exocrina. Una función endocrina y exocrina, en este caso placentaria, ¿cierto? Entonces, esto es, pues, se constituye realmente en un eje fundamental para el desarrollo de este proceso gestacional. Y se encuentran esta gran función endocrina, elementos hormonales muy reconocidos, y que son precisamente este tipo de hormonas. 4 tipos de hormonas fundamentales producidas por este órgano placentario. Aparte, hay otra función glandular por estimulación. También la placenta estimula al resto del órgano materno, la tiroides, etc. Pero fundamentalmente, volviendo a la placenta, tenemos entonces esta producción hormonal. O sea, la placenta se comporta como una glándula de función endocrina y exocrina. ¿Y qué cosa produce? Estas 4 hormonas fundamentales: la gonadotrofina coriónica humana, el estrógeno placentario, progesterona placentaria y la somatomamotropina coriónica humana. ¿Cierto? Esto es bueno que nos aprendamos de memoria. 4 hormonas fundamentales producidas por esta glándula, por este órgano denominado placenta. Muy bien, entonces vamos a mirar un poquito las funciones de este tipo de hormonas. Gonadotrofina coriónica humana, la famosa HCG. Recordamos que dentro de la conformación ya de lo que significa la placenta, y desde muy temprano, ¿no? Desde el 8º al 10º día después de la ovulación, ya hay un estado de confirmación, un estado gestacional, precisamente por la presencia de esta hormona. Entonces, tempranamente empieza a formarse y a ser producida por este órgano placentario. ¿Qué cosa es? Es una proteína, indudablemente. En principio, ¿qué hace? Mantiene la función del cuerpo lúteo. Ustedes acuérdense que producida la ovulación, el cuerpo o el ovario convertido en cuerpo lúteo mantiene una gran producción de progesterona, precisamente para darle vitalidad y presencia y proteger, por un tanto, la función del óvulo, en tanto protege a sí mismo al espermatozoide que va en su busca. Entonces, esto al inicio. Y luego, una vez establecida la placenta, precisamente estimula a este cuerpo lúteo para que siga aumentando la producción de progesterona. Porque aún la placenta, la hormona gonadotrofina no se da abasto, y es necesario que el cuerpo lúteo aumente su producción de progesterona. Indudablemente que interviene la gonadotrofina coriónica humana, interviene en lo que es el proceso de desidualización. ¿De qué? Del endometrio secretor. Acuérdense que ocurrida la ovulación,
el endometrio, después de ser proliferativo, se convierte en secretor, precisamente frondoso para recibir a este cigoto, a mórula, y que en estadio blastocisto va a anidarse. Y una vez nidado, empieza la conformación de esta placenta. Precisamente esta placenta va a hacer que no se desprenda este endometrio y se convierte en decidua. Decimos que la gonadotrofina hasta la 12ª semana alcanza su máxima concentración de producción a través de la placenta. Después que se mantiene hasta las 20 semanas, que sigue aumentando y comienza a disminuir y se mantiene en un término medio hasta el fin del embarazo. Indudablemente, hay que recordar que el cuerpo lúteo disminuye la producción hormonal a partir de la 13ª semana, para tener en cuenta que ya la placenta produce gran cantidad de gonadotrofina coriónica, que el cuerpo lúteo ya disminuye la producción de progesterona. Pero recién, fíjense, a partir de la 13ª, el cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona, en tanto se comienza a aumentar la producción del HCG, de la gonadotrofina coriónica. 10-12 semanas, recién a la 13ª disminuye en contraparte la producción de progesterona por el cuerpo lúteo. Otro efecto de la gonadotrofina coriónica es que propicia que haya un aumento de testosterona, fíjense, de testosterona, estimulando a las células intersticiales del testículo fetal. Todavía cuando ya está definiendo, se define que es un embrión masculino, va a propiciar que precisamente haya aumento de testosterona para promover que los órganos sexuales masculinos avancen cuando está definido genéticamente. Luego también tenemos el estrógeno placentario. Aquí hay una pequeña diferencia. ¿Quién lo produce? Las células del sincidio trofoblasto, pero a partir de esteroides andrógenos. ¿De dónde vienen esos esteroides andrógenos? Son producidos por las glándulas suprarrenales. ¿De quién? De la madre, que llegan al torrente placentario y se transforman en estradiol, estronestriol, estrógeno placentario. Fíjense, es todo este fenómeno que se produce a través de este órgano placenta. ¿Qué funciones tienen? Muy importantes, que intervienen en que el volumen uterino, la fibra muscular uterina, se tiene que aumentar de volumen porque existe un violento crecimiento. Además, la fibra muscular uterina tiene que ser laxa, y para laxarse tiene que crecer, entonces aumenta el volumen uterino. Igualmente interviene en el estímulo del crecimiento y del volumen mamario. Por supuesto que el volumen mamario es un reflejo precisamente que empieza temprano en los primeros momentos de la gestación para lograr un fenómeno de lactancia exitoso. Igualmente interviene el estrógeno placentario en la elasticidad articular, sobre todo la pélvica. Fíjense. Y lógicamente facilita el fenómeno de velocidad de la reproducción celular embrionaria. Es decir, el estrógeno placentario aumenta volúmenes de tejido, La progesterona placentaria. Esta es una hormona que, como decíamos, inicialmente está producida por el cuerpo lúteo, pero luego es la placenta la que empieza a segregar en grandes cantidades cuando el cuerpo lúteo, que ocurre hasta las 12 semanas, 12 a 13 semanas, y es represada la producción de la progesterona por la misma placenta, por eso se llama progesterona placentaria.
¿Qué efecto tiene? Desarrollo y mantenimiento de la decidua endometrial. Así como la HCG interviene en esta desegregación inmediata, igual la progesterona placentaria va a mantener este hecho hasta el mantenimiento de la conjunción de la misma placenta. Lógicamente, control y reducción de la contractibilidad de la fibra del miometrio, así como el estrógeno hace que crezca, la progesterona hace que se mantenga laxo esa fibra muscular, muy importante. Igualmente, tiene que ver con el mantenimiento de todo lo que significa el proceso de anidamiento, incluyendo inclusive el mismo traslado del cigoto mismo. O sea, es un complejo temprano de esta progesterona placentaria que inicialmente fue producida por el cuerpo lúteo. Fíjese, de temprano se ve su acción. Facilita el anidamiento, inclusive el mismo traslado del cigoto a través del oviducto. Igualmente, conjuntamente con el estrógeno, interviene también en la preparación de la glándula mamaria. Y aquí tenemos la somatomamotropina coriónica humana HCC, la HSC. Es una proteína pequeña, 22.000 de peso molecular, y empieza a secretarse a la 5ª semana. A veces hay preguntas de examen. ¿Cierto es que en la 2ª semana ya existe somatotropina coriónica? Falso. Recién a partir de la 5ª semana es que se evidencia esto. Esto está en relación a que ya hay formación placentaria. Esto es netamente producido por la placenta. Indudablemente, como dice aquí, su secreción está en relación al crecimiento del volumen placentario. A mayor volumen, mayor secreción. Cuando recién se está conformándose las primeras vellosidades, aún la somatotrofina no se hace presente, no es detectable. Igualmente, interviene realmente conjuntamente con todas las hormonas dentro de la función del embarazo, es decir, el mantenimiento de todo en contrapeso con las otras hormonas. Pero fundamentalmente se le reconoció una acción en la glándula mamaria y se pensaba que precisamente tenía mucho que ver con lo que era la lactancia. De tal manera que se le llamó, este es un dato antiguo, se le denominó inclusive lactógeno placentario, porque se le reconoció como una glándula especial para la mama, pero no era tan así. Más bien, tiene otra acción muy importante, que es la de disminuir la sensibilidad a la insulina por el organismo materno. Es ahí donde se le reconoce el efecto diabetogénico, es en el estricto de que propicia que haya mayor glucosa circulante. Para eso estimula o hace que haya un poco de resistencia a la insulina. Entonces ahora ya sabemos por qué existe mayor glucosa circulante, pero tiene un fin para tener un mayor aporte hacia el rigor placentario, para beneficio del ser. Muy bien, entonces rápidamente hemos dado una revisión de todo lo que es la producción hormonal placentaria, básicamente estas 4 hormonas, la gonadotrofina coriónica, la somamotrofina coriónica, el estrógeno placentario y la progesterona placentaria. Entonces, no nos olvidemos de eso. Muy bien, continuamos entonces en el devenir de este fenómeno de la reproducción humana. Y aquí tenemos un esquemita que quiero que lo recuerden siempre, Fíjense, estamos hablando de gestación, estamos hablando de organización de desarrollo fetal, de adecuación del organismo materno, y estamos volviendo un poquito la mirada hacia atrás al factor embriológico.
pero relacionado precisamente al fenómeno reproductivo y la anatomía del organismo materno, para entender el por qué se dan una serie de circunstancias, eventos coordinados precisamente para garantizar que este fenómeno reproductivo sea exitoso. Una imagen de los genitales internos de una mujer, un útero, con una imagen desde el lago seminal, el ingreso del espermatozoide, el óvulo que expresa el fenómeno ovulatorio, la salida del óvulo y el fenómeno de fecundación. ¿Ven? Tercio externo de la trompa, fondo uterino, tercio medio uterino, tercio inferior, ¿no? Detalle aquí, un mapita ahí que trata de hablar recorrido del espermatozoide, recorrido del óvulo, recorrido del embrión, ¿cierto? Fíjense, hasta que se implantación, ¿no? Una imagen que quiero que la recuerden para soportar un análisis del por qué suceden algunas patologías y disfunción precisamente de estas posibles disfunciones de este fenómeno reproductivo que pueden precisamente intervenir y no ser siempre exitosos. Entonces recordamos el ovario, la trompa, tercio externo, fecundación, formación del cigoto y cómo avanza un tramo, ¿no? Mórula, implantación, aquí está blastocisto, fondo uterino, tercio, etc. Recuerden. Ustedes me dirán por qué. Ahora vamos a mirar. Aquí también, a propósito de este fenómeno reproductivo, recordamos que hacia el día 8, después de la fecundación, establecida ya la implantación, ya está la anidación aquí, fíjense, ya hay un fenómeno, la anidación significa que el blastocisto ingresa dentro de esa capa endometrial, ¿no? Estroma endometrial. Ya para aquella época, hacia el octavo día, se interrelaciona este blastocisto íntimamente con este endometrio secretor, ¿cierto? Todo este endometrio secretor, glándula uterina, dice aquí, ¿ve? Glándula uterina, toda una glándula tortuosa secretora, ¿ven? ¿Y cómo se relaciona? Mediante la formación del trofoblasto, que va en el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto, la futura placenta. ¿Ven? Estamos hablando ya de este órgano que se nexa, que se interrelaciona. Mientras el resto de células organizadas, genéticamente dispuestas, van a formar el embrión propiamente dicho, que es el epiblasto, hipoblasto y todo lo demás. Fíjense, fenómeno, ¿no? Y aquí le tenemos una microfotografía de lo que estamos hablando. El estroma endometrial y todo lo que estamos hablando es una microfotografía, ¿ven? Todo lo que es el sincitio trofoblasto y las lagunas que van formándose cuando esto ingresa dentro de este endometrio secretor. Y mientras el lugar por donde ingresó se va cerrando, va ingresando, va introduciendo, se va invadiendo esa mucosa, ¿no? Ahí lo tenemos el esquema de lo que estamos hablando. Fíjense, ya se va cerrando el lugar por donde ingresó. Ustedes saben que esto es por acción enzimática que comienza a horadarla en el endometrio y se introduce formándose las lagunas de la futura placenta. Pero ya aquí ya hay formación, ya hay producción hormonal. Ya tenemos la microfotografía de lo que estamos hablando. Fíjense, todo un recuerdo para hablar de lo siguiente. Ahí donde ingresa la placenta,
donde ingresa donde ingresa el blastocisto, que ya se va diferenciándose, ¿ven? Y ahí donde ingresa va a ser precisamente el lugar, este es el endometrio, secretor, que ya por producción hormonal esto comienza a producirse, iniciar el proceso de desidualización. O sea, ya no estamos hablando de endometrio secretor, sino de decidua, y nos encontramos con precisamente esta imagen. Cuando ya este todavía blastocisto y con el sincistio, el trofoblasto que ingresa y se conecta con el endometrio, ocurre el proceso de desidualización y se forma la decidua parietal, la decidua capsular y lógicamente la decidua basal, que va a hacer la conformación o va a permitir la futura placentación. Aquí está la placenta. Fíjense en un fondo uterino, miren el cuerpo uterino, cuello, orificio externo, orificio interno, fíjense, pero el endometrio está en todo, por lo tanto hay una decidua capsular, una decidua parietal y la decidua basal. ¿Ven? Fíjense dónde se ha puesto, dónde ha crecido esta placenta. Si hablamos de que el útero es todo esto y lo partimos por la mitad o lo dividimos en tercios, el tercio fúndico o fondo del útero, el tercio medio y el tercio inferior. Tercio inferior, el que está dirigido al orificio interno, o sea, hacia el cuello. Entonces, hablamos de la decidua basal, capsular, parietal. Un recuerdo más, un esquemita más ahí, prácticamente lo que estábamos hablando. Muy bien. Y llegamos a qué? A precisamente que cuando no funciona así como lo hemos visto en este momento, esa nidación oportuna, esa nidación en el fondo uterino, acá, precisamente, y que hubiera una mala conformación, estamos hablando de que existen alteraciones llamadas anomalías de la placenta. Fíjense, y estas anomalías tienen que ver precisamente que cuando esta placenta que se reconoce también como el tercer elemento de la gestación, es decir, el embrión, en el feto en sí, el órgano que conecta al organismo materno y al organismo materno, los tres elementos que intervienen en la gestación. Pero cuando no ocurre adecuadamente todo este proceso que estamos viendo, encontramos estas famosas anomalías placentarias. Y estas anomalías tienen que ver con alteración de la parte anatómica, con alteración del factor interrelacional de lo que une a la placenta con el órgano matriz y, lógicamente, la ubicación geográfica dentro del útero. Entonces, estas alteraciones, conocidas como anomalías placentarias, tienen que ver con la estructura propia de la placenta, con la interrelación con el órgano matriz y con la ubicación geográfica, muchas veces anómalo o menos apta dentro del útero. Y ahí hablamos de los tercios, tercio fúndico, tercio medio y tercio inferior, como vamos a ver más adelante. De tal manera que estas alteraciones de la estructura, cuando es alteraciones anatómicas de la misma estructura anatómica, tiene que ver, por ejemplo, con la forma como se inserta el cordón umbilical. A veces el cordón umbilical, está la torta placentaria y el cordón umbilical se inserta muy al borde, y esa es la famosa placenta en raqueta, como vamos a mirar más adelante. Y también cuando por alguna razón el amnio recubre inadecuadamente al cordón umbilical,
está la inserción velamentosa del cordón umbilical. Igualmente, sabemos que la torta placentaria se le reconocen unidades que se denominan cotiledones, como en la práctica lo vamos a comprobar. Porque eso ya lo han comprobado antes ustedes en embriología, esos, pero sin embargo, para efectos del curso, tenemos que volver a comprobarlo. La placenta subserturiata, la placenta bipartita muchas veces. Este es un recuerdo, aquí lo tenemos, por ejemplo. Una placenta con un cordón velamentoso, ¿ven? Y una placenta con cuerpos, la famosa subserturiata, y así por el estilo. Entonces también tenemos, cuando de alguna forma la imagen que teníamos aquí, cuando este trofoblasto está invadiendo al endometrio, muchas veces tiene una capacidad mayúscula de acción enzimática y no se detiene y no se conforma, inclusive por acción genética. De tal manera que muchas veces tenemos que no se queda precisamente en esta capa endometrial, en esta capa decidual, sino que progresa aún más y afecta al endometrio, ya a la capa basal del endometrio. Y muchas veces pasa hasta el miometrio y otras veces atraviesa totalmente la anatomía del útero. Entonces reconocemos lo que se llama la placenta acreta o acreta, la increta y la percreta. Que ustedes deben acordarse de estos fenómenos. Y ahí lo tenemos. Una placenta que está en la decidua, normal, cuando atraviesa ya, ha atravesado al miometrio, al endometrio, ya estamos comprometiendo, es la denominada increta. La otra, la creta, es cuando ha comprometido al miometrio, la increta cuando es al miometrio y la percreta cuando atraviesa totalmente todas las estructuras. Esto es todo lo que llamamos el fenómeno de acretismo placentario. ¿Ven? La percreta que atraviesa todo el útero, la increta que atraviesa la capa muscular y el acretismo cuando ha atravesado atravesado el miometrio, el endometrio. Igualmente, cuando la placenta no se asienta en el fondo uterino, como es en la gran mayoría de los casos, y ya hablamos de placentas previas, cuando abandona no solamente el tercio fúndico, sino va más abajo del tercio medio y ocupa el tercio inferior. Eso se llama proceso de placenta previa. Y esta placenta previa, acuérdense que es inserción baja, placenta previa parcial y placenta previa total, según sea que comprometa parcialmente el orificio interno o lo comprometa totalmente. Un recuerdo rápido de todo esto, muy importante, y por eso era que teníamos que mirar la conformación de esta placenta normoinserta y el por qué puede suceder esto. Por eso era el recuerdo de, aquí tenemos la placenta de inserción baja, la placenta previa parcial y la placenta previa total. ¿Ven? Y una escamita igual, una total, una parcial y una de inserción baja. Una inserción baja. Y aquí era el recuerdo que esto es una total, que el recuerdo que antes de hacer un recuerdo teórico, era la imagen que les tenía yo aquí, para entender por qué se da este fenómeno. Y aquí viene un poquito de diálogo antes de continuar. ¿Cómo explicaríamos o el por qué es que tiene que darse esta fecundación en el tercio externo? Y cómo es que tiene que pasar todo un espacio y tiempo para que este fenómeno de cigoto siga
su sistema, su proceso de segmentación, avance a mórula y en estadio de blastocisto empieza el proceso de nidación. ¿Qué pasaría, como sucede muchas veces? ¿Qué relación tendría una placenta previa con que la fecundación exista, se dé o no se dé en el tercio externo? Aquí vamos a tener quiero detenerme un poquito aquí para el raciocinio de ustedes y poder hacer alguna pregunta a uno que otro de ustedes. ¿Qué relación tendría? Vuelvo a repetir, el fenómeno de placenta previa con el hecho de que la fecundación deba darse en el tercio externo. ¿Quién puede darme un concepto de eso? A ver. Vamos a ver, ¿qué dice alcalde? ¿Qué importancia, qué relación tendría que existe en que se produzca o no una placenta previa con que la fecundación tenga que ser en el tercio externo de la trompa en el oviducto? Alcalde. Parece que no está. ¿Qué dice Tristán? Tampoco está. Sarabia. Diga, profesor, buenas noches. ¿Puede darme un comentario cuál sería la relación o la importancia en que la fecundación se dé o por qué tiene que darse en el tercio externo? ¿Por qué no se da en el tercio medio o en el tercio proximal? ¿Qué dice Saraya? ¿Por alguna deficiencia del mismo paciente, doctor? ¿Podría ser? A ver si me dejo entender. Vamos a volver al gráfico, por favor. Vamos a volver al gráfico. La fecundación, decimos y aceptamos que se da en el tercio externo. Fíjense, fecundación. No es un gráfico cualquiera, es un gráfico real. La fecundación se da en el tercio externo. ¿Por qué no se da a nivel del ovario, a nivel de la fimbria, o por qué no se da en el tercio medio, o por qué no se da en el tercio proximal? ¿Cuál sería la explicación? Doctor, por la ovogénesis. Doctor, A una ver, ¿qué dice Pimentel? Me interesa que este concepto lo tengan claro porque se van a dar cuenta y nos vamos a explicar el porqué de una serie de alteraciones precisamente de la placenta. ¿Qué dice Pimentel? Doctor, más que nada por el desarrollo del ovocito. El Ya, desarrollo del ovocito. o el perdón, de la ovogénesis, ¿no? Según esa imagen se puede visualizar que viaja del ovario y se une con el espermatozoide justamente en las dos tercios. Bueno, yo podría entender de que pasa por un proceso de diferenciación. A ver. Ore Córdoba, ¿cuál es su comentario?
Mejía. ¿Se les ha comido la lengua a todos hoy día? ¿Qué ha pasado? A ver, si tienen su equipo con eso, le escucho. Profesor, mi señal está fallando. Le escucho qué? perfectamente, ahí está bien. Sí, acabo de salir a mi ventana. ¿Qué preguntó, profesor? A ver, ¿me puede explicar por qué la fecundación, en principio, a qué nivel de la anatomía genital interna se produce la fecundación? Tercio externo de la trompa de falopio, doctor. Tercio externo. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué debe darse a ese nivel? Así permitiría el recorrido desde que ambos gametos se fusionan, permitiría que durante el recorrido hasta el colchón endometrial se dé toda la división celular. Ya va por ahí, pero ¿podría ampliar un poquito más? Claro, desde que se fusionan ambos gametos, todo el recorrido de la trompa que le queda, la porción distal que le queda, va produciéndose toda la división celular hasta llegar a blastocisto, que es donde recién se adhiere al colchón endometrial, pasa por adherencia, invasión y nidación del lecho para Ya, poder sujetarse, ¿no? Ahora perfecto. puede darse en cualquier parte del colchón endometrial, porque si se implanta abajo, ¿no? Puede implantarse abajo, en el cuerno, en la misma trompa, eso ya son otras patologías que pueden darse, ¿no? De la implantación. No. A ver, Doctor, me quedo con que lo que le he entendido es que precisamente se da en el tercio externo porque tiene que avanzar, tiene que tener un recorrido que le permite evolucionar hasta llegar al estadio de blastocisto. Eso es lo que me ha dicho y yo estoy de acuerdo con usted. Sí, doctor. Ya. Estando de blastocisto, tiene la oportunidad de empezar el proceso de nidación, como usted lo ha dicho, todas las etapas de que ocurren en la implantación. Entonces la pregunta que hago ahora, Aucasi, en base a lo que se ha dicho, ¿qué sucedería si la implantación, o sea, si la fecundación ocurriría en el tercio medio y no en el tercio externo? ¿Se produciría el embarazo ectópico? ¿Cómo así? Si la fecundación está, vamos a un poquito a la imagen otra vez. Aquí está el tercio externo y digo, y la fecundación sería en el tercio medio. Usted dice que ocurriría el embarazo ectópico. Así es, doctor. ¿Cómo así? ¿Podría explicarme? Ya, cuando ocurre en ese nivel, hay dos hechos que podrían darse. Uno, en primer lugar, si ocurriría en el tercio medio, como usted dice, supone que ya pasó las 24 horas. Otro, si ocurre a ese nivel, probablemente el producto en el proceso de recorrido de la trompa hacia el útero no estaría cumpliendo el ciclo, ¿no?, que podría ocurrirse en el transcurso hasta llegar a este nivel de blastocisto. Entonces, podría implantarse más inferior del cuerpo del útero, de tal manera que se produciría el aborto. ¿Dónde se implantaría según usted? Más o menos en el tercio inferior del cuerpo del útero. Entonces, ¿Dónde? aquí en el tercio inferior del útero.
Si es en el tercio inferior, ¿sería embarazo ectópico? No, en este caso se desprendería, ya no sería, no se implantaría adecuadamente, ya no sería embarazo ectópico, doctor. Si Sería no, embarazo de implantación baja. Ah, sí, sería implantación. una implantación baja. Doctor, A ver, Obando, repita por favor su no, concepto. doctor, sumándome a lo que usted mencionó hace un rato, el hecho que la fecundación ocurra en el tercio externo de la trompa, ¿no? Permite que a la hora de la implantación, ¿no? del óvulo fecundado, la placenta se desarrolle en la parte superior, ¿no? Eso nos va a evitar que haya los problemas, como usted señalaba, de placenta previa, porque va a tener una adecuada implantación y la placenta se va a desarrollar en la parte superior del útero. Ya. ¿Y en qué casos, Gamarra, no está. A ver, ¿dónde está? Ascona. Ascona. Tampoco está. León. Sí, doctor, aquí estoy. Ya. ¿En qué casos dejaría de ser una implantación baja para convertirse en un embarazo ectópico? Donde después de la implantación baja, ¿cuándo se convierte en embarazo ectópico? Ya. Creo que no están sintonizados y eso me preocupa. Pero lo importante es lo siguiente. Precisamente estos eventos coordinados y sincronizados de este fenómeno reproductivo que empieza con la conjunción, la fertilización o fecundación, y se da precisamente en el tercio externo del oviducto, no se da en la fimbria, no se da en el ovario, se da en el tercio externo, precisamente porque decías con su compañera, tiene espacio y tiempo para que evolucione y alcance el estadio necesario para que exista la conformación del trofoblasto, que es lo que deviene del blastocisto, y alcance las inmediaciones del fondo uterino, que no sería así si la fecundación ocurre más adelante, en el tercio medio o tercio proximal, que el blastocisto, el estadio blastocisto se alcanzaría cuando este producto estaría mucho más abajo, motivo de las implantaciones bajas o las implantaciones en el tercio inferior que motivan lo que se llama la placenta previa. Y cuando la implantación es en el cuello, ya sí es un embarazo ectópico. El embarazo ectópico es cuando existe la anidación fuera de la cavidad uterina. Fuera de la cavidad uterina. Y el cuello no es la cavidad uterina. Y el embarazo ectópico sí existe. Cervical es uno de los embarazos ectópicos graves, motivo de alta mortalidad. No tanto como el común de la trompa, que se puede detectar y se puede actuar. El cervical casi no se llega y o se hace una esterectomía o la paciente fracasa. Doctor, buenas noches. Lo contrario. Entonces, ese es el fenómeno que yo quiero que mantengan en cuenta por qué se da todos estos fenómenos. Porque se dan estos eventos en este fenómeno reproductivo. ¿Cuál es la importancia?
¿Por qué puede ocurrir un embarazo ectópico a nivel tubario? Son otros factores. O la anidación o la fecundación fue muy externa que avanzó, o simplemente el oviducto está obstruido y no progresa. Y necesariamente, como es un proceso que no se detiene, alcanza el estadio de blastocisto en la trompa y ahí comienza la anidación, etc. Esa era la idea que querían que germinara. Posiblemente esto se convierta igualmente en pregunta de examen. Muy bien, seguimos entonces. Doctor, Seguimos. Entonces recordamos que las anomalías placentarias están relacionadas con el sitio de inserción del cordón umbilical, el número de cotiledones y la proliferación del trofoblasto. Ya sabemos precisamente cada uno de ellos. Con relación con el sitio de inserción, placenta raqueta, inserción melamentosa, placenta subsecretaria, bipartita, ya esas son cosas que ya las recordamos. En cuanto al trofoblasto, acretismo, acreta, increta, percreta. Muy bien. Y nos quedamos en este último... ay, caramba. Se fue. Bien. Entonces, con este recuerdo hemos visto, nos queda para el momento de nuestra próxima entrevista, recordar un poco lo que es el líquido amniótico y veremos todo lo que significa en nuestro seminario, lo que es la situación de métodos anticonceptivos, y posiblemente tengamos la oportunidad de mirar un implante. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿cuántos tipos de embarazo ectópico existen y en qué partes se dan? ¿Qué idea tiene usted de lo que es el embarazo ectópico antes de contestarle? doctor, es falso. Falso embarazo. Son 3 dentro de la cavidad uterina, dentro de sus paredes. A ver, no les copio muy bien. ¿Qué dice es falso? ¿Qué cosa es falso? O sea, el ectópico y eutópico, eu de verdadero y ectópico de falso. Y entonces ahí se podría deducir de una falsa implantación o nidación, ya sea ubicado, ya sea en el lugar del útero. Realmente no estoy captando bien la idea de la pregunta. A ver. Su compañera preguntó cuántos tipos de embarazo ectópico existen. Y usted me dice que es falso. ¿Qué es falso? A lo que me refiero, usted pregunta qué entienden por ectópico. Entonces, Ectópico. claro, o sea, yo lo deduzco de la siguiente forma. Eutópico, que eu significa de verdadero, viene de verdadero, ¿no? Y ectópico de falso. Entonces, es por eso que ectópico se da fuera del útero, es por eso llamado así falso. Bueno, así dice Lachman, ¿no? Y bueno, eso del ectópico viene a darse la anidación o implantación fuera del útero. O sea, puede ser en el miometrio o en sus demás capas. Bueno, yo creo que hay que repasar, hacer la lectura con un poquito de mayor tranquilidad. Una cosa es el embarazo ectópico, otra cosa es acretismo placentario, otra cosa es implantación baja de la placenta. Recordamos que el embarazo ectópico puede ser un embarazo ectópico abdominal, puede ser un embarazo ectópico ovárico,
puede ser un embarazo ectópico del oviducto y puede ser un embarazo ectópico del cérvix. Son los lugares que mayormente se prestan para, o son donde se han contado hasta ahora los porcentajes de embarazos ectópicos. Mayormente, el 60 a 70% de embarazos ectópicos son los que se producen en la trompa. Generalmente por alteraciones de la anatomía. En relación también a que posiblemente la fecundación de algún modo ocurrió muy externamente, de tal forma de que el tiempo evolutivo de alcanzar el blastocisto lo alcanzó estando todavía a nivel tubario y prontamente se puede dar lugar a la implantación. Una vez que hay trofoblasto, el trofoblasto se implanta donde aparece este momento evolutivo. El embarazo abdominal es raro, el embarazo ovárico es raro, aún así también el embarazo cervical, cuando la implantación es en el cuello uterino. Es el otro tipo de embarazo ectópico, fuera de la cavidad uterina. Aún así, también el istmo es todavía oviducto. Por eso es que no hablamos de un embarazo ectópico del istmo. Hablamos de embarazo ectópico del oviducto. El oviducto termina en el istmo, hacia adentro de la cavidad uterina. Cuando hablamos de implantación baja, hablamos cuando la anidación ocurre en el tercio inferior del útero. Si hablamos de tercios uterinos, tercio fúndico, tercio médico y tercio medio y tercio inferior. Cuando la anidación ocurre en el tercio inferior, hablamos de placenta previa. Y la placenta previa está dada en 3 tipos. Placenta de inserción baja, que se refiere netamente al tercio inferior, y en el tercio inferior, cuando ya llega a las postrimerías del orificio interno, es placenta previa parcial, y cuando ocupa todo el orificio interno, lo afecta todo, es placenta previa total. Cada una de ellas con algunas circunstancias gravativas dentro de su evolución, que son lógicamente implantaciones anormales o anomalías de implantación. Porque si bien es cierto, no van a afectar el desarrollo del embrión, del producto de la gestación en sí, pero sí tienen un componente gravativo como son los sangrados, amenaza de aborto o pérdidas de la misma gestación. Lo grave es el embarazo ectópico y de los más graves es el embarazo cervical. No tanto el tubario o el raro que es el ovárico o el raro que es el abdominal. Ha habido casos, no me acuerdo el nombre es una de origen chino a la que se le pudo sacar un feto abdominal. Estamos hablando del año 92, que se ocurrió el único feto vivo de un embarazo abdominal. Muy bien, entonces esa es la idea que quería que ustedes maduren y tengan en cuenta el porqué, el origen de sobre todo lo que es la implantación bajas y el origen posible dentro de la función anatómica del embarazo ectópico. Muy bien, ¿algo más? Doctor. Sí. Doctor, usted acaba de desarrollar hace un rato, bueno, los embarazos ectópicos ocurren en la trompa, en el abdomen, en el ovario, en el cervix, y el del cervix dijo que era el más peligroso. Normalmente los tratamientos son quirúrgicos, pero yo he visto en las preguntas del ENAE que preguntan el tiempo de evolución, ¿cuál evoluciona más rápido y cuál demora más tiempo? ¿En cuanto a qué se refiere? ¿En cuanto al diagnóstico o
o que pueden alcanzar mayor tiempo de evolución. Mayor tiempo de evolución. Generalmente no pasan de las 8 semanas. Generalmente no pasan de las 8 semanas. Pero Sobre ¿cuál todo de el estos? tubario, ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de embarazo ectópico, doctor? ¿Cuál es la diferencia entre uno, el otro? ¿Cuál sería la diferencia cuando me ponen una pregunta y me ponen varias opciones de embarazo ectópico? A ver, en cuanto a las opciones de embarazo ectópico, le vuelvo a repetir. El más grave es el embarazo cervical. Es el de resolución más grave, porque generalmente no hay opción para nada si es que no se extrae el cuello uterino. Prácticamente hay que decidirse por una histerectomía. Empieza una hemorragia y muchas veces, las pocas veces reportadas de embarazo cervical, que es post-mortem, recién cuando se detecta la causa de la hemorragia, es precisamente por un embarazo cervical. Y tardíamente se reacciona, no hay forma. El embarazo tubario empieza, generalmente es de fácil resolución, en el sentido de que la paciente empieza con un dolor intenso, tipo apéndice, si es en el lado derecho, un dolor intenso, y hace muchas veces, pero hay tiempo de todas maneras por el shock hipovolémico que produce el abdomen abdominal, hay tiempo. Aún así, el embarazo ovárico, que es más raro. Pero el más grave, vuelvo a repetir, dentro de las estadísticas, por la poca posibilidad de resolución, es el embarazo cervical. Entonces van habiendo diferencias ahí. ¿Cuál llega a más evolución? Es relativo porque no hay una evidencia real, porque no hay un diagnóstico exacto del tiempo de regla para calcular realmente, pero por anatomía también ya, anatomía patológica, son embarazos que van entre la 6ª y la 8ª semana, no pasan de la 8ª semana. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Doctor, Doctor, una consulta. ¿Cómo se puede prevenir el embarazo ectópico? No habría una forma real de prevención. Uno de los condicionamientos que pueden provocar embarazos ectópicos es la evidencia de procesos de enfermedad pélvica inflamatoria. Es decir, procesos tubarios que obstruyen precisamente la luz de la trompa, que van a producir. ¿En quiénes se produce el embarazo ectópico? En personas que tienen antecedentes de infecciones pélvicas, más que nada. No hay una real protocolo de prevención, realmente no lo hay. Porque muchas veces la única evidencia que se puede tener es de que cuando se hace la anamnesis retrospectiva, es pacientes que tienen procesos inflamatorios pélvicos, la gran mayoría. Muy bien, ¿alguna pregunta más antes de terminar? Sí, doctor, una consulta, doctor. Sí. Si el embarazo ocurre en el tercio externo de la trompa, pero esto por X motivos, hay obstrucción o sencillamente hay presencia de adherencias, de tal manera que no viabiliza que el óvulo pueda ser fecundado, o sencillamente hay un bloqueo, ¿no? Pero esto tiene que relacionarse con el fenómeno inflamatorio a nivel pélvico, doctor. A ver, el proceso inflamatorio pélvico promueve precisamente eso, alteración de la anatomía tubaria, Y lógicamente va
hacer de que el trayecto del cigoto, en este caso del proceso de segmentación, se haga más lento y alcance el estadio blastocisto encontrándose todavía el producto dentro de la trompa. Precisamente por esto, porque el avance es lento, no tiene la suficiente facilidad de poder alcanzar el fondo uterino en el tercer y cuarto día después de la ovulación. Entonces, después de la fecundación. Entonces, en ese sentido, los procesos inflamatorios pélvicos son una de las causas dentro del factor epidemiológico como factor de que se produzca embarazo ectópico en una mujer en estado reproductivo. En este caso, doctor, si eso ocurriera, por ejemplo, con una ecografía, se detecta, ¿hay posibilidad de corregirlo eso, doctor? En realidad, la orientación en toda mujer en edad fértil y sobre todo cuando ya hay pretensión de embarazarse, viene la revisión para precisamente detectar si hubiera o no estos procesos inflamatorios. Y el proceso inflamatorio es un cuadro que muchas mujeres se acostumbran a no tratarlo adecuadamente, es decir, por la misma facilidad, por la misma dificultad muchas veces de acceder a una consulta, muchas mujeres comienzan a tolerar molestias o signología pélvica y no acuden y acceden a la posibilidad de una gestación estando en ese proceso. Y precisamente el embarazo ectópico es sorprende a la gestante en este caso, y se hace el cuadro gravativo pues precisamente por esta situación. Cuando ocurre una mujer que desea gestar, se le tiene que hacer exámenes comunes y corrientes para poder verificar que toda su estructura pélvica esté en condiciones adecuadas. Eso es lo que conlleva el concepto de planificación. El concepto de planificación está dentro de lo que se denomina también el estado de salud reproductiva. Esos son los elementos y la orientación que debe recibir toda mujer en edad fértil. Gracias, doctor. Muy bien entonces. Nos quedamos ahí y ya nos estaremos comunicando el día miércoles. Doctor, Buenas noches. disculpe. ¿Y las monografías cuándo se presentan, doctor? El día miércoles vamos a hacer el cuadro de presentación para empezar a verificar los trabajos. Faltan temas todavía para entregar a los compañeros que es. Sí. Me había quedado ahorita. Le estoy reenviando en unos 10 minutitos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor.